Nosotros hemos llegado a Salamina, Caldas. Esto es un pueblo patrimonio de Colombia, es un pueblo cafetero. Primeras impresiones. Espectacular, la atención súper hermosa en el restaurante que acabamos de desayunar. Salamina es un pueblo con una arquitectura colonial increíble. Aquí los hoteles, los restaurantes y las calles tienen una magia que te transporta en el tiempo. ¿Estás adelante? Nota que los fundadores de este municipio eran personas muy cultas. Salamina no fue un pueblo fundado por campesinos analfabetos buscadores de fortunas, que desde un principio llegaron personas de mucha cultura, muy intelectuales, a hacer de este lugar una gran ciudad. Sí. Para hacer una topografía tan ondulante vemos que calles y carreras son muy rectas. Aquí usaron la famosa cuadrícula española. O sea, calles y carreras forman las famosas manzanas. ¿Sí? Pueblo patrimonio de Colombia. Recordemos que nuestro país tiene más de 1.123 municipios, de los cuales solo 18 son patrimonio, entre ellos está Salamina, y fue declarado también como la cuna del paisaje cultural cafetero colombiano, que UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad el 25 de junio del 2011. ¿Qué es el paisaje cultural cafetero? Un paisaje que el hombre modificó hace aproximadamente 130 años con las primeras plantaciones de café. La vida, la gastronomía, la cultura y la tradición de los pueblos paisas o de esta región, pues llevó a que la UNESCO colocara sus ojos en un paisaje y una cultura excepcional, única en el mundo. Perfecto. Bueno, nosotros estamos haciendo un recorrido por Salaminas y este pueblo primero que todo es espectacular. Nos han contado una cantidad de historias, la cultura de acá. Este es un sitio ideal para nómadas digitales porque es un sitio hermoso y es un sitio con un costo de vida bajo. Nosotros en este momento vamos a visitar una tienda local. ¿Lo puedo grabar? Disculpe, Jonas. Claro, sí, lo puedo grabar. Mucho gusto, y si me hago metí corriendo un poquito de historia, como que bueno. La niña, no la mujer, inmediatamente me guardo que no le hace daño, mi amor. La Última Lágrima es un bar ubicado al lado del cementerio de Salamina, un lugar en el que los familiares de los difuntos se reúnen para charlar o para llorar a sus seres queridos. Es un negocio de toda la vida, pero lo curioso de este bar es que su propietario, don Pedro, lleva un registro detallado de cada muerto del pueblo desde hace 40 años. Un cuaderno en el que anota el nombre de la persona y la fecha de su muerte. Don Pedro tiene 83 años y toda su vida ha estado en Salamina. Además de los muertos, se conoce toda la historia del pueblo. Venir a este bar, La Última Lágrima, tomarse un trago con don Pedro y charlar sobre la historia del pueblo es una experiencia única, una experiencia que no tiene precio. Nuestra próxima actividad es un taller de cocina. Nos van a enseñar algo de la gastronomía local, nos van a enseñar a cocinar y por supuesto vamos a cenar. Acá todos los sitios de Salamina son coloniales, son un espectáculo. Ahorita es precisamente retratar la cocina tradicional. ¿Sí? Entonces, cuando se... Entonces vamos a tener los ingredientes, vamos a aplicar zanahoria, habichuela por acá. ¿Y don Tulio, qué vas a preparar? Vamos a preparar un exquisito respingacho, que es a base de la pierna del cerdo
y con estos ingredientes, zanahoria, habichuela, cebolla, que dándole el amor, que es el ingrediente más importante que uno le puede colocar a la preparación de los alimentos. Aquí lo envolvemos bien, lo organizamos bien. Bueno, don Tulio, ¿usted ya probó? Exquisito, Pablito. ¿Qué tal la receta? Espectacular, y espero que en Bogotá nos veamos para volverla a preparar. Por supuesto, claro que sí. Manizales no solo es conocida por sus montañas, su café y su catedral, sino también por su inigualable conexión con el tango. Hoy te llevo a un lugar muy tradicional y especial de Manizales, la calle del tango, donde la nostalgia y la pasión se encuentran en cada paso. La historia de la calle del tango en Manizales se remonta a la década de 1930, cuando el fenómeno de Carlos Gardel, desde Argentina, popularizó el tango en toda América Latina. Hoy en día esta calle no es solo un espacio para los amantes del tango, sino también un punto de encuentro para locales y turistas que quieran sumergirse en la cultura local, desde bares emblemáticos y hasta grandes eventos durante la Feria de Manizales. Bueno, y estando en Manizales necesitamos ver lo que es un show de tango. El Rizo y Victoria de las Flores, actuales campeones de la tangovía. Nosotros bailamos tango al estilo argentino y después ya tiene otras formas desde el lugar como lo hacen los manizalitas. Y también que se lleven una parte del folclore manizalita, que es bailar pasola al estilo manizalita. El tango es ese lenguaje de la pasión y la nostalgia. Este género musical nació en las entrañas de Buenos Aires, siendo una mezcla de culturas. Inmigrantes europeos, afrodescendientes y criollos, que al unirse en barrios como La Boca, dieron vida a un ritmo que expresaba la lucha, el amor y la melancolía. El tango no solo fue música, fue una forma de hablar sobre las penas de quienes dejaron su tierra, de los amores imposibles y los sueños rotos. El bandoneón, un instrumento traído por inmigrantes alemanes, se convirtió en el alma de este género. Paso doble, ¿a qué lo incita a uno? ¿A qué lo invito? ¿Ustedes se le dan ganas de que cuando suena un paso doble? Vea, hace una persona no sepa bailar paso doble, suena un paso doble y todo el mundo coge y hace... ¿Sí o no? O sea, a la gente le dan ganas de salir a caminar, ¿cierto? Además del tango, en este lugar también se disfrutan otros ritmos musicales que han sido adoptados por la cultura colombiana, como lo son el pasodoble, la milonga y el vals criollo. Y estos géneros le dan un toque de sabor colombiano a esta calle. Manizales también ha exportado talento al mundo del tango. Diana Franco y Valentina Arias, por ejemplo, llevaron el nombre de esta ciudad al más alto nivel, coronándose campeones mundiales del tango en Argentina. Su logro es un orgullo para toda la región. La calle del tango no es solo un lugar, es una experiencia completa. Aquí se mezcla la nostalgia por el pasado con la energía del presente, creando un rincón único que conecta a Manizales con una de las expresiones artísticas más apasionadas del mundo. Si alguna vez visitas esta ciudad, no olvides dejarte llevar por el ritmo del bandoneón y el alma del tango. En este momento hay una pequeña erupción en el volcán El Nevado del Ruiz. El suelo empezó a vibrar levemente, como si el volcán despertara de un sueño profundo. Frente a mis ojos, una pequeña erupción comenzó a formarse. Al principio sentí un poco de temor, un pequeño recordatorio de la fragilidad de la existencia.
A pesar de nuestra tecnología y conocimientos, seguimos siendo pequeños ante las fuerzas primordiales del planeta. La naturaleza no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Y sin embargo, en nuestra soberbia, a menudo lo olvidamos. Bueno amigos, y nosotros ya empezamos a nuestra expedición hacia el Nevado del Ruiz, y pues nosotros hacemos acá una parada para caminar un poquito por el nivel de altura. Es importante como aclimatarse para no tener un cambio tan brusco de altura. Hay muchísimo sol, se siente ya el frío. Eso es bueno porque seguramente las fotos van a salir súper chéveres. Ya siento bastante frío. Mi outfit es un conjunto súper abrigado, una chaqueta, debajo de la sudadera tengo unos leggings, un camibuzo, mi saco, aún así siento el frío. Acá tenemos tecito de coca que es buenísimo para la aclimatación. La coca nos permite adaptarnos un poco más al cambio altitudinal, entonces pues normalmente es una bebida que nos calienta, nos hidrata y nos permite visitar con más tranquilidad el Parque Los Nevados con la altura, las montañas. Bueno, buenísimo. A esto también yo le complemento de que el té de coca pues es una bebida ancestral, es lo que utilizan los indígenas para poder recorrer largas distancias a través de montañas. Entonces, bueno, y nosotros ya estamos entrando aquí al Parque Nacional Natural Los Nevados. Vean, se los muestro, es este. Es una entrada que, como ustedes pueden ver, pues hay bastante turismo. Resulta que acá se originó la tragedia de Armero. Eso fue una avalancha que cubrió todo un pueblo. Eso fue una tragedia, mejor dicho, que fue en 1985. Fue a causa de una erupción del Nevado del Ruiz, a donde nosotros vamos a estar. También se pueden ver el paisaje de frailejones. Al fondo mío ahí los deben ver. Son unas plantas demasiado importantes para Colombia. El 50% de los páramos del mundo están aquí en Colombia y pues son las fábricas de agua. A través de esas plantas se forman ríos. Bueno, en este trayecto quiero mostrarles algo del ecosistema natural que se forma aquí. Aquí vemos un paisaje muy bonito que es cuando empieza a nacer agua de la montaña. Veanlo, allá se alcanza a ver un poquito. Pero lo más interesante es que esa agua que está naciendo de la montaña se empieza a congelar, como esta que estamos viendo acá. Resulta que ahora en el Nevado del Ruiz se debe subir en carro o en moto, debido a que el volcán pues puede hacer erupción en algún momento, él está activo. Entonces en caso de una emergencia pues se necesitan los vehículos, las motos para poder evacuarlo rápidamente. Y pues acá ya empiezo a ver un poco de los paisajes. Este es un destino muy turístico, para que sepan, es bien turístico. Hablan un poquito acá del Nevado del Ruiz. Claro que sí, Pablo. Bueno, el Nevado del Ruiz tiene muchísima historia. En los años 50 fue el único sitio en Colombia que se pudo utilizar para campeonatos latinoamericanos de esquí. O sea, en el Ruiz se esquiaba. Y por la actividad volcánica y el descongelamiento, pues los glaciares fueron desapareciendo y las pistas de esquí también. Es el único nevado en Colombia que tiene acceso hasta su base por carretera. La carretera llega hasta los 4.850 metros. En este momento la cumbre, que queda a 5.321 metros sobre el nivel del mar, tiene acceso restringido precisamente por esa actividad volcánica. ¿Este volcán está monitoreado?
Sí, muy buena pregunta, Pablo. Este volcán está más que monitoreado, no solo por el Servicio Geológico Colombiano, pero hay una cantidad de otras instituciones trabajando hombro a hombro con el Servicio Geológico Colombiano para mantener esta zona muy estudiada, muy investigada y que no sea solo para la prevención local, sino mundial. Entonces es uno de los volcanes más monitoreados del mundo, el Nevado del Ruiz. En caso de una alarma, supongamos que en este momento el volcán le dé por hacer una emisión. Ahí, ¿cómo sería ese protocolo de emergencia? Qué bueno, sí, qué buena pregunta. Todos los grupos, absolutamente todos los grupos vienen guiados y todos los guías estamos equipados con radios en caso de cualquier eventualidad y por eso no se permite la caminata en esta zona del parque. Es una caminata muy controlada con teniendo siempre los carros al lado, de modo tal que si hay que hacer una evacuación inmediata la gente puede desplazarse al carro y salir de inmediato y todo por radio teléfono, coordinarse de la mejor manera pues para que no hayan tropiezos en la vía pues de ningún tipo o se puedan solucionar de la mejor manera. Ahora viene una cosa muy importante, el volcán Nevado del Ruiz es un estratovolcán que tiene unas erupciones no de lava, no magmáticas, sino de rocas que se llaman piroclastos. Esas erupciones son muy impredecibles. Pero la actividad previa a eso, el tema de los temblores que se sienten antes, la emisión de gases, empiezan a hacer obviamente ruido y a decir, listo, se aproxima un incremento y ahí es cuando se empiezan a restringir acciones dentro del área del parque. ¿Me puedes contar algo de la historia de la tragedia de Armero? Claro que sí, Pablo. Entonces, la erupción de Armero, ahí nunca hubo lava. Nuevamente fue lo que te dije ahora, piroclastos. Entonces, los piroclastos son rocas que salen al rojo vivo y por su propio peso se depositan en las laderas del volcán Nevado del Ruiz, que estaba aún cubierto de glaciares y de mucha nieve, pero en el 85 obviamente tenía muchísimo más. Entonces eso hizo que millones de metros cúbicos de nieve, de hielo, se descongelaran y bajaran por todas las laderas del volcán, arrastrando lodo, ceniza, más rocas volcánicas, plantas a menor altura, por unos cañones muy estrechos. Entonces, todo ese flujo de lodos bajó por un cañón súper estrecho y cuando llegó a Armero se abrió como un abanico porque ya llegó al valle y sepultó por completo a la población. Y eso ya nos había pasado antes. O sea, Armero había sido destruido en ocasiones anteriores como una villa, ¿no? Algo mucho más pequeño, pero lo que pasa con los productos volcánicos es que cuando se meteorizan o se deterioran con el pasar de los años, vuelven obviamente el suelo muy fértil y la gente buscando esa fertilidad vuelve y habita. Ahora lo que se pretende con todos estos conocimientos y con lo que se ha investigado del volcán es que esas zonas mantengan limpias de la gente. Con respecto al deshielo del Nevado, inevitablemente va a desaparecer. No es un de pronto, no es quizá, no es será que no. Definitivamente va a desaparecer como parte de todo ese proceso del cambio climático y calentamiento global que hemos acelerado de alguna manera pues nosotros. Y en el caso del Ruiz va a ser aún más acelerado por la actividad volcánica, porque claro, no es solo el cambio climático o calentamiento global, sino ese calor adicional que reciben las laderas del volcán por la actividad volcánica y por la emisión de cenizas. Entonces, imagínate esto, cuando a la nieve le cae algo encima, eso se calienta más rápido que la nieve y eso va perforando la nieve. Entonces la ceniza que le cae a la nieve encima se calienta con el sol y son como van taladrando, van haciendo huecos en la nieve y eso va a hacer que de una manera más acelerada la masa glaciar del Ruiz desaparezca. Entonces inevitablemente lo vamos a perder.